Tengan ustedes un buen día. Vamos a trabajar en esta oportunidad sobre el segundo teorema fundamental del cálculo, o sea, el teorema fundamental del cálculo es una variable, pero en su segunda versión. Es conocido también como la fórmula de Newton-Leinez o la regla de Barrow. Fórmula de Newton-Leinez-Barrow. Newton fue alumno de Barrow, y Barrow la conoció, Isaac Barrow, llamaba igual que Sir Isaac Newton, la conoció a un nivel de casos particulares. Newton logró el desarrollo general, lo mismo que Leibniz, alemán, de manera independiente ambos. Entonces, esta fórmula es una de las piedras angulares del cálculo diferencial integral. Aquí es donde encontramos cómo esos dos conceptos de la integral y de la derivada están estrechamente vinculados. La fórmula lo que dice es lo siguiente: si yo tengo una función continua en un intervalo AB, sabemos de la teoría que la función es entonces integrable, o sea que se puede calcular su valor integral. Recordemos que eso lo que significa a un nivel conceptual es que podemos medir la actividad que esa función representa como una acción. Ella modela alguna acción y entonces la integral me mide la actividad de la función en un recinto, que en este caso, tratándose de una variable, es un intervalo, que puede ser un intervalo de tiempo, como puede ser la longitud de un segmento rectilíneo. Y si tenemos otra segunda función, que sea una antiderivada de f, antiderivada o primitiva, que es lo mismo, esto es, si tengo otra función que derivada da la función original, o sea, la f mayúscula es tal que la derivada de ella me da la función f minúscula. A eso se le llama una primitiva o una antiderivada. Es algo que viene antes de la derivada. Es la función precedente que derivada a la función que yo tengo. Dicho sea de paso, está en la teoría también, no hay la primitiva, hay las primitivas dada una función. Si usted encuentra una primitiva, cualquier otra a la que usted a esa le sume una constante seguirá siendo primitiva. Y haga cualesquiera dos funciones primitivas de una misma función, su diferencia es una constante, lo cual caracteriza completamente a la familia de primitivas. Basta tener una representante, una función que sea primitiva, que la tengo como representante y ya las conozco todas. De hecho, el conjunto de todas las primitivas, o sea, la familia de todas las primitivas, es lo que llamamos la integral indefinida. Se refiere a tener todas, y siempre tener todas es basarse en una. Por eso dice f es una antiderivada. Me basta tener una. Con cualquier otra el resultado va a ser exactamente igual. Ahora vamos a la fórmula. Vean lo que dice esta belleza. Antes de entrar a la fórmula, veamos esta notación que se está introduciendo acá, de ponerle a una función una barra vertical y dos números que van, aquí dice de A a B. Representa esto que está aquí a la derecha, que es el incremento de la función entre estos dos números. Es la imagen de f en B menos la imagen de f en A. F evaluado en B menos f evaluado en A. Esto es el incremento de la función entre estos dos números. También podemos pensar como en el salto, en lo que brincó la función desde A hasta B. O sea, cuál es la variación que tuvo. Entonces, representa un incremento que esa diferencia es muy gustada aquí expresarla de esta manera. Entonces, lo que dice la fórmula es que el valor integral de mi función f minúscula en el intervalo AB, recordemos que esta f minúscula es una derivada de la f mayúscula. De hecho, es la derivada porque ahí la derivación sí es única. Y la otra manera de decirlo es que la f mayúscula, esta es una primitiva de la f
de la F minúscula. Entonces, el cálculo de ese valor integral, que si tuviera que recurrir a la definición formal de Riemann, es una cosa espantosa, porque se define como unas sumas de unos rectangulitos y es una sumatoria infinita de cosas cada vez más pequeñas, que está bien verlo a nivel teórico, pero no es práctico. Y esta fórmula me da una alternativa de cálculo maravillosa, porque entonces dice que encuentre usted la primitiva de esta función. Usted quiere conocer la integral de esta función en este intervalo, o sea, quiere medir la actividad de esta función en este intervalo. Busque una función primitiva, o sea, una función que derivada de ella, y simplemente calcule las imágenes de esa función en los extremos del intervalo y haga una resta. Ya, pues esto es una maravilla. Maravillémonos. O sea, esta fórmula reduce el cálculo integral en todo el intervalo de la función a la resta de otra función. No de ella misma, pero están vinculadas a través de un proceso derivativo. La derivada de esta nueva es la que yo estoy integrando. Y esta lo que se hace es que simplemente se evalúan los extremos y se hace la diferencia de esos valores. O sea, redujo el problema del cálculo integral global a la frontera del intervalo para otra función. Y eso parece magia, pero no es magia. Ni tampoco es que alguien se la inventó. No. Fue descubierta. Porque esta situación ocurre en los fenómenos de la naturaleza. La naturaleza se comporta así. La actividad de una acción dentro de un recinto es igual a la actividad de otra acción, de otra función, en la zona de su frontera, en la parte superficial de la región en la que yo quería trabajar. Y para eso tenemos que imaginarnos que esto va a ir a un nivel tridimensional también. Y puede irse a niveles n-dimensionales en donde la imaginación no nos da para ver lo que pasa, pero podemos calcular. O sea, lo que ocurre en el interior de una región se puede medir con lo que ocurre en la parte superficial de esa región, en su frontera. La frontera de un intervalo son solo 2 puntos. Y esto que usted tiene acá es una medida de la actividad de esta función también, que es la primitiva. Esta medida, que es el incremento de ella, o el salto, o lo que brinca, es una medida de su actividad entre esos 2 puntos. Y la medida de esta actividad equivale a la medida de esta otra actividad. Maravilloso. La naturaleza se comporta así. Y entre las dos funciones, entre esas dos acciones, hay una relación derivativa. O sea, el cálculo integral está vinculado al cálculo diferencial. Esa es la riqueza y la belleza que tiene esta fórmula, que bien merecido el nombre a los que fundaron el cálculo diferencial integral, como fueron Newton y Leibniz. Sir Isaac Newton y Gottfried Leibniz, la escuela inglesa y la escuela alemana, que se peleaban. Y hubo todo un conflicto ahí. La historia llegó a determinar que ambos trabajaron de manera independiente y que ambos tenían el mérito de haber llegado a la misma conclusión. Entonces, apliquémosla. Hagamos un primer ejemplo para entender lo fácil que es esto. Vamos a calcular la integral de la función x al cubo, x a la 3, en el intervalo menos 5, 2. O sea, vamos a ir desde menos 5 hasta 2 y vamos a encontrar el valor integral de esta función. En teoría, la integral tiene una interpretación geométrica como un área, el área bajo la curva, pero siempre y cuando la función sea positiva. Resulta que aquí, x al cubo no es positiva entre menos 5 y 0. Y entonces, la función ahí mantiene valores negativos y por lo tanto, el resultado de ese valor integral no va a corresponder a el área
bajo la curva, porque la curva en un momento determinado está por debajo y entonces las áreas adquieren valores negativos y lo que hace es geométricamente compensar las áreas positivas con las áreas negativas, o sea, las áreas encima del eje con las áreas debajo del eje. Pero veamos el cálculo, porque el cálculo es realmente sencillo. Tenemos la función x a la 3. ¿Qué dice la fórmula de Newton-Leibniz? O sea, usted ocupa una primitiva, una función que derivada de esta. Y entonces, ¿cómo se calcula una función que derivada a la función que yo tengo para una función potencia como esta, que es una variable elevado a un exponente numérico fijo? Es muy simple. Se toma el exponente, se le suma 1 y se divide entre el mismo número. 3 más 1, 4. X a la 4 entre 4. Y esta función es una primitiva. Si yo agarro x a la 4 entre 4 y la derivo, la regla de derivación dice que abajo el 4 y al 4 le resto 1, queda entonces 4x a la 3, el 4 que salió de bajarlo, cancela con el 4 de acá abajo y me queda la función x a la 3. La regla para hacerlo es un proceso inverso, por eso el cálculo de primitivas, a la primitiva también se le llama la antiderivada, es una antiderivada. Y el proceso es algo así como devuelvis de lo que hizo la derivada. Que en el caso de las potencias es muy fácil y para algunas otras primitivas inmediatas es muy fácil, pero no es tan mecánica la operacionalidad de esto como lo es en la derivación. Y por eso de aquí se abren 2 semanas para estudiar un montón de métodos que tratan de resolver el problema de ese cálculo de primitiva en los casos en los que es posible, en los que sea posible encontrar una primitiva elemental, porque están en los que no. Y entonces, pues la fórmula de Newton-Leibniz ahí se queda corta, en el sentido de que no es que sea falsa, lo que pasa es que no es práctica, porque si no puedo conseguir la primitiva, no puedo aplicarla. Y bueno, ¿y qué pasa en esos casos? Pues son los casos en los que yo le digo siempre a mis estudiantes, ya usted no tiene un problema, tiene un problemón. En cálculo 2 le vamos a enseñar algunos métodos, pero aún así va a haber situaciones en las que el ingeniero, pues lo que tiene que hacer, como yo le digo siempre, primero lo que no debe hacer es no batee. Recuerden que aquí en Costa Rica batear es eso, es de tratar de hacer cosas sin el conocimiento y decir, dar soluciones tomadas de las ocurrencias sin tener, digamos, certeza de lo que se está haciendo. Y eso lo que conduce es a cálculos erróneos. Entonces, primero, no batee. Segundo, no diga que no se puede. Porque que usted no pueda, que el equipo con el que usted trabaja no pueda, no significa que el problema no se pueda resolver. Y tercero, busque una asesoría matemática. Si el problema tiene que ver con una conceptualización física, que usted igual no había llegado a ese nivel, busque una asesoría física. Así se trabaja para resolver los problemas reales a nivel interdisciplinario. Y eso falta mucho, crear esa cultura del trabajo interdisciplinario en nuestros países latinoamericanos. Entonces, una vez que ya encontré la primitiva, el cálculo de aquí en adelante es una cosa sencillísima. Simplemente evaluamos esta función en 2. Aquí está 2 a la 4 entre 4. Y le restamos evaluado en menos 5. Menos 5 a la 4 entre 4. Y ahora esto es un cálculo aritmético súper básico. 2 a la 4, 16, entre 4, 4, menos 5 a la 4, 625, entre 4, 625 cuartos, y estos dos números se están restando para encontrar el valor menos 609 cuartos. Ese es el valor integral de esta función en este intervalo. ¿Qué significa esto? Pues va a depender del significado que yo le dé, de la interpretación que le dé a la función como acción. O sea, cuando usted habla de un integral, no me puede decir que es que la integral es un área, o no me puede decir que es que la integral es un desplazamiento, porque en las velocidades genera un desplazamiento. Depende de lo que usted esté interpretando. Lo que sí es importante es que el valor integral es un número. Le va a dar un valor numérico cuando usted está trabajando en un intervalo definido numéricamente, de menos 5 a 2, de 3 a 18, de A a B, números, aquí tiene que venir un valor numérico.
o definido en términos de unas constantes que representan paramétricamente números. Pero no puede, el resultado no le puede depender nunca de la variable de integración, de la variable de la función que usted está integrando. Si a usted le parece una X, eso es un error conceptual, está totalmente extraviado, totalmente perdido. Aquí tiene que haber un número, y ese número puede ser positivo, negativo, incluso puede ser cero, y no significa que la función sea nula. O sea, no significa que no hubo, digamos, actividad dentro del intervalo, lo hubo. Lo que pasa es que se compensaron las actividades y dio una actividad resultante nula, lo cual es admisible. Vamos, otro ejemplo. Calculemos la integral de 0 a pi de sen de x de x. Hagamos el cálculo, qué es lo que usted, digamos, haría. Le ponen este problema, lo primero es que busco una primitiva de seno, y entonces usted recuerda que la derivada de coseno es menos seno, entonces la primitiva, la integral indefinida, la antiderivada de seno de x es menos coseno de x más cualquier constante. Entonces la tomamos con constante nula, porque da igual cuál sea la constante que yo pueda tomar, y pongo menos coseno de x evaluado de 0 a pi. Esa es la fórmula de Newton-Leibniz. Sustituyo la x por pi y después sustituyo por 0 y resto. Aquí queda menos coseno de 0. Estoy restando la función menos coseno de x evaluada en 0. Y ahora, pues, evalúo. Coseno de pi es menos 1, entonces aquí me queda menos 1, y este menos se convierte en más, y el coseno de 0 es 1, y entonces me queda menos 1, que es más 1, 2. Ya esto es aritmética y evaluando la función, y usted usa la calculadora para ver. Lo debería conocer casi que de memoria, pero puede usar la calculadora si tiene alguna duda y llega al resultado. La esencia es esto es la fórmula de Newton-Leibniz, ahí está el cálculo. O sea, esa integral da 2. ¿Qué significa? Bueno, depende de la interpretación que yo le estoy dando. Si lo veo geométricamente en la gráfica de esta función, la función seno, aquí tenemos la gráfica de la función seno, entre 0 y pi tiene una gráfica que está encima del eje de las x. Entonces, una interpretación geométrica es que el área bajo esta curva de seno aquí, en este primer, la primera parte de la onda que tenemos en este lado, esta zona de acá tiene un área de 2. De 2 unidades cuadradas, sea en lo que usted está midiendo esta función. Si usted está midiendo esa x en metros, pues entonces estos son metros cuadrados. Si eran centímetros, serán centímetros cuadrados. Vea qué cosa maravillosa, porque la función seno es una función trascendente. Está vinculada a un número trascendente que es pi. Y sin embargo, su área bajo la curva, en esta parte de acá, es un número entero positivo, 2 unidades cuadradas. Y si la hacemos hasta pi medios, que es la mitad, esta área de acá mide exactamente 1. Qué cosa más linda, ¿verdad? Sorprendente. Pero bueno, ese es el cálculo. Y no necesitamos dividir la región, el intervalo en subintervalitos, ni hacer unas sumas riemannianas, ni un límite horroroso, no. La fórmula de Newton-Leibniz, conociendo la primitiva, la cual es muy inmediata, porque seno y coseno son funciones muy elementales que se conocen sus derivadas de manera directa y por lo tanto sus primitivas inmediatas. Este mismo ejercicio, si lo pasamos al intervalo de 0 a 2pi, a la hora de evaluar, lo que va a ocurrir es que nos vamos a encontrar que el resultado final es 0. Y entonces uno dice, caramba, pero entonces, ¿qué es? ¿Que el área es nula? No, lo que ocurrió es que en esta parte, de 0 a pi, la función está encima del eje, las alturas son positivas, pero cuando vamos de pi a 2pi, la función pasa a estar debajo del eje y las alturas son negativas, lo cual hace que la integral tome estas áreas con valores negativos. Y entonces, como numéricamente, en términos absolutos, aquí hay 2 unidades y aquí también hay 2 unidades, pero aquí hay 2 unidades positivas y aquí hay 2 unidades negativas, las áreas se compensaron y se anularon. Pero no quiere decir que la función se anula. No quiere decir que si esta función está representando algún tipo de acción, no es que no hubo acción. Por ejemplo, supongamos que esta función sen de x está denotando
la velocidad de una partícula que se mueve en una línea recta. Y vamos a ponerle sen de t, y vamos a decir que estamos moviéndonos con respecto al tiempo. Es una velocidad. Es una velocidad muy simpática que en el instante t igual 0, vale 0, o sea, la partícula arrancó del reposo, y en el instante t igual pi, también la velocidad vale 0. O sea, la partícula arrancó del reposo, llegó a un valor máximo de velocidad y empezó a descender su velocidad hasta que se hizo 0. Y siguió un comportamiento sinusoidal para, digamos, el modelo matemático que estoy haciendo de ese fenómeno. Ahora, esta velocidad tiene unas unidades, digamos que son metros por segundo. Entonces, ¿qué quieren decir estos dos? Eso quiere decir que se recorrieron 2 metros. La integral de la velocidad es el desplazamiento, y entonces me da digamos, qué fue lo que hizo la partícula cuando se movió. La acción del movimiento, la actividad resultante en este intervalo es pues que recorrió 2 unidades. Si eran metros, estábamos midiéndonos en metros por segundo, pues se desplazó 2 metros. Eso es lo que dice. No es de aquí a aquí, esto es el tiempo. En un tiempo pi, la partícula se desplazó exactamente 2 unidades. Vean que eso coincide con el valor de la curva, pero es otra interpretación. Esta es la interpretación del fenómeno de una partícula moviéndose, y entonces la interpretación de la integral de la velocidad es el desplazamiento. Ahora, supongamos que la misma partícula tiene el mismo modelo de velocidad, pero ahora vamos del intervalo del tiempo 0 al tiempo 2pi. Y resulta que el desplazamiento dio 0. Entonces alguien dice, bueno, pero es que todo se movió. No quiere decir eso. Sí se movió. Lo que pasa es que la velocidad tiene signo. Entre el tiempo 0 y el tiempo pi, la velocidad era positiva. O sea, la partícula se estaba desplazando de izquierda a derecha. Digamos, si voy a centrar eso en un sistema referencial, la partícula se está moviendo de izquierda a derecha, está haciendo un recorrido positivo, llega de la posición 0 a la posición 2. Y a partir de pi a 2pi, en ese lapso de tiempo, las velocidades ahora son negativas. Eso quiere decir que la partícula ahora se mueve, pero en el sentido contrario, de derecha a izquierda, y pasa de la posición 2 a la posición del punto del origen. En otras palabras, el desplazamiento resultante fue nulo, porque regresó, salió y regresó al mismo punto, pero sí se movió. Si usted quisiera saber cuánto recorrió realmente, entonces tiene que tomar, digamos, los valores absolutos en cada uno de los puntos y hacer la separación en los puntos donde hay cambio de signo, para resolver el problema de decir, bueno, entonces voy a trabajar con la rapidez, o sea, la función valor absoluto del seno, para integrarla y que me dé el valor del desplazamiento total, pero no con la indicación de el retorno. Este 0 lo que dice es que regresó, o sea que regresó al punto de partida. Sí se movió, hubo un desplazamiento, pero lo devolvió. Esa es la interpretación que tendríamos ahí. Y por supuesto las interpretaciones van a depender de lo que yo tenga. Regresemos un momentito a la página anterior. Ven estas diferencias acá. En muchos casos a las funciones primitivas o antiderivadas, dependiendo, digamos, en otro tipo de contextos, se llama potenciales. Cuando trabajamos a un nivel en varias variables, a un nivel vectorial, es muy característico llamarle funciones potenciales. Por ejemplo, una aplicación de esto es en el campo eléctrico. El campo eléctrico, con respecto al desplazamiento, con respecto a la longitud, es la derivada del potencial eléctrico. Y entonces la integral del campo eléctrico dentro de un determinado, digamos, por ejemplo, si tengo un alambre y quiero ver la integral del campo eléctrico a lo largo de ese alambre, lo que va a dar como medida es la diferencia del potencial eléctrico, y la diferencia de potencial es lo que llamamos voltaje. Entonces, por ejemplo, en ese caso,
la interpretación es que la integral del campo eléctrico en la longitud de la curva o del alambre que yo tengo, lo que me da es la diferencia de potencial, que es el voltaje. Eso para decirles a ustedes que qué es la integral, qué es ese valor numérico, depende de la interpretación que le demos. Por favor, hacia el futuro, no digan que es que la integral es un área o que la integral es un desplazamiento. Eso dependerá de cuál es el modelo matemático que yo estoy usando dentro de la ciencia en donde estoy aplicando este conocimiento. Muchas gracias por su atención.